El millonario se escondió para espiar a su novia con las trillizas. Pero yo, una mesera, lo vi todo. Fue una traición silenciosa que me dejó las manos temblando y el corazón doliendo. Nadie dijo ni una palabra. Todos simplemente voltearon la cara. Tal vez tú estés sirviendo mesas para gente que no lo valora, o recogiendo después de que todos se hayan ido. Dime, ¿desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te va a llegar al alma. Me llamo Ruth, y he estado cargando charolas en fondas de la Ciudad de México durante 37 años. 37 años de pies adoloridos, sonrisas forzadas y existencia invisible. La mañana de la que les voy a platicar empezó como cualquier otra. Café amargo quemándose en la cafetera, el olor de grasa de tocino pesado en el aire, y el eterno soniquete de platos que de alguna manera se vuelve la banda sonora de tu vida cuando tienes 58 años y sigues siendo mesera. Estaba trabajando en el café de Doña Marge en la colonia Roma Norte, uno de esos lugares de toda la vida donde los asientos de vinil están cuarteados y las lámparas fluorescentes zumban como avispas enojadas. El tipo de lugar donde los millonarios normalmente no pondrían ni un pie, pero a veces sí lo hacen. Cuando están tratando de esconder algo, cuando están espiando, cuando están planeando. Ese martes por la mañana de noviembre, el viento que venía del sur de la ciudad era tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Yo estaba rellenando los azucareros cuando él entró. Felipe Kensington. Había visto su cara en la sección de negocios del Reforma. Un empresario exitoso que había hecho su fortuna invirtiendo en criptomonedas y acciones de tecnología. Se rumoraba que su patrimonio andaba por los cientos de millones, todo ese dinero del Bitcoin que lo había convertido en uno de esos billonarios de la noche a la mañana de los que lees. Pero no se estaba comportando como millonario esa mañana. Estaba nervioso, inquieto, y no estaba solo. La mujer que lo acompañaba era más joven, tal vez de unos 30 y tantos, con cabello rubio perfectamente peinado y ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi renta del mes. Ella tenía de la mano a 3 niñas idénticas, trillizas que no podían tener más de 4 años. Niñas hermosas con risitos oscuros y ojos brillantes, usando abrigos rosas a juego que se veían tan caros que podrían alimentar a una familia por una semana. «Mesa para 5», dijo la mujer, su voz cargada de ese filo punzante que la gente rica adquiere cuando está acostumbrada a que le obedezcan al instante. Agarré 5 menús y los llevé a la mesa 7, la que está cerca de la ventana del fondo. Pero lo que me pareció raro, Felipe no dejaba de voltear para todos lados, revisando las salidas, viendo su celular. Y cuando le pregunté si querían café, brincó como si lo hubiera sacado de un pensamiento profundo. Solo agua por ahora», murmuró, sin voltearme a ver. La mujer, después supe que se llamaba Victoria, era diferente. Ordenó para todos como si fuera la dueña del lugar. Hot cakes para las niñas, huevos benedictinos para ella, nada para Felipe. Me habló como le hablarías a un perro entrenado, con esa sonrisa falsa que nunca llega a los ojos. «Asegúrate de que esos hotcakes no estén muy calientes», dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Y quiero miel de maple de verdad, no esa cosa falsa». Asentí y sonreí, como me habían enseñado a hacer durante casi 4 décadas. Como las mujeres como yo siempre lo hacemos. Sonreímos cuando nos insultan. Decimos, «Sí, señora», cuando nos tratan como muebles. Desaparecemos en el fondo de las vidas de otras personas hasta que olvidamos que se suponía que importáramos. Pero esa mañana fue diferente, porque mientras les servía el agua, noté que Felipe se escabulló al baño. Excepto que no fue al baño. Lo vi por la ventana de la cocina mientras se arrastraba por el costado del edificio, posicionándose detrás del ventanal grande desde donde tenía una vista perfecta de nuestra mesa. De Victoria y las trillizas. Se estaba escondiendo, espiando. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo que no se suponía que viera.
¿Alguna vez has estado en medio del drama de otra persona sin querer? ¿Donde te conviertes en testigo accidental de secretos que podrían destruir vidas? Ahí fue donde me encontré esa fría mañana de noviembre, cargando una cafetera que de repente se sintió más pesada de lo que debería. Victoria estaba en su teléfono, hablando en tonos urgentes y susurrados mientras las trillizas coloreaban en sus manteles individuales de papel. No pude escuchar todo, pero caché fragmentos. Transferencia de dinero. Arreglo de custodia. Él no sospecha. Y afuera, Felipe Kensington, con cientos de millones en acciones y criptomonedas, estaba agachado detrás de un contenedor de basura como un acosador cualquiera, viendo a la mujer que se suponía era su novia discutir lo que sonaba sospechosamente como su perdición. He visto mucho en mis años de mesera. Aventuras que empezaron tomando café y terminaron en juzgados de divorcio. Negocios hechos con apretones de manos y sellados con mentiras. Familias destrozadas por dinero, por codicia, por el tipo de traición que deja a los niños preguntándose por qué papá ya no vive con ellos. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía peligroso. Las trillizas eran niñas hermosas, con esos ojos oscuros y serios que algunos niños adquieren cuando han visto demasiado muy temprano. Estaban bien portadas, eran educadas, decían «por favor» y «gracias», con vocecitas que me partían el corazón. Una de ellas, creo que se llamaba Emma, me recordó a mi propia nieta, la que casi no veo porque mi hija vive en Guadalajara ahora y los boletos de avión cuestan más de lo que gano en un mes. «Disculpe», dijo la trilliza más pequeña, jalando mi delantal mientras les llevaba sus hotcakes. «¿Me puede dar más servilletas, por favor?» «Por supuesto, mi amor», le dije, mi voz más suave de lo que había estado en toda la mañana. Fue entonces cuando Victoria levantó la vista de su teléfono, el fastidio brillando en sus facciones perfectas. «Niñas, no molesten a la mesera. Ella tiene trabajo que hacer». La forma en que dijo «mesera», como si fuera algo sucio, algo inferior a ella, me apretó el pecho. Pero he escuchado cosas peores, mucho peores. Desarrollas piel gruesa cuando pasas décadas siendo tratada como si fueras parte del mobiliario. Traje servilletas extra y vi cómo Emma cuidadosamente le limpió el jarabe de la barbilla a su hermana. Un acto tan pequeño de bondad, pero me recordó por qué siempre he querido más a los niños que a los adultos. Los niños aún no han aprendido a ser crueles. No han aprendido que algunas personas valen más que otras solo por el tamaño de su cuenta bancaria. Afuera, Felipe seguía espiando, y podía ver la tensión en sus hombros incluso desde la distancia. Lo que sea que estuviera buscando, lo que sea que sospechara, lo estaba encontrando. Victoria terminó su llamada y se enfocó en las niñas, pero había algo teatral en ello, como si estuviera actuando el papel de una madre amorosa en lugar de serlo. Les cortó los hotcakes en cuadritos perfectos, les limpió las caras con precisión mecánica, les hizo preguntas sobre la escuela con una voz que sonaba ensayada. Y durante todo esto, esas tres niñitas solo querían ser amadas. Podías verlo en la forma en que se inclinaban hacia ella, esperando una sonrisa real, una risa genuina, alguna señal de que importaban más que lo que sea que estuviera pasando en su teléfono. He criado hijos. Sé la diferencia entre amor y deber. Sé cómo se ve cuando alguien está cuidando niños porque quiere, y cómo se ve cuando lo está haciendo por dinero. Estas niñas estaban siendo cuidadas por dinero. La hora del desayuno se estaba llenando, así que tuve que enfocarme en otras mesas, pero seguí echando vistazos a la mesa 7. Victoria había ordenado una segunda mimosa, luego una tercera. Las niñas se estaban inquietando, y ella se estaba irritando. «Quédense quietas», les siseó cuando una de ellas empezó a moverse. «La gente está viendo». Pero la gente no estaba viendo. Esa es la cosa de los cafés como el de Doña Marge. Todos están muy ocupados con sus propios problemas para prestarle atención a los de otros. Todos estamos nomás tratando de salir adelante con otro día, otro turno, otro mes de renta y recibos de luz que pareciera que nunca dejan de llegar.
Fue entonces cuando pasó el accidente. Yo estaba rellenando el café en la mesa 3 cuando escuché el estruendo. Vidrio rompiéndose, líquido salpicando, niñas llorando. Volteé para ver que una de las trillizas, creo que fue Emma, había tirado su vaso de jugo de naranja. No fue su culpa. Victoria lo había puesto muy cerca de la orilla mientras textea, y cuando Emma se estiró por sus crayones, lo golpeó. El vaso se hizo pedazos en el suelo, jugo de naranja por todos lados, y Emma empezó a llorar. Ese llanto desgarrador que solo viene de una niña de 4 años que sabe que va a meterse en problemas por algo que realmente no fue su culpa. La reacción de Victoria fue rápida y brutal. Agarró la muñeca de Emma y la jaló fuera del asiento, su voz baja y viciosa. «Mira lo que hiciste. Eres tan torpe. ¿Por qué no puedes tener más cuidado?» Las otras 2 niñas también empezaron a llorar, y de repente todo el restaurante estaba viendo. No porque les importara, sino porque 3 niñas sollozando son imposibles de ignorar, incluso en la Ciudad de México. Agarré una toalla y me apuré hacia allá. «Ay, mi niña, los accidentes pasan», le dije, arrodillándome al nivel de Emma. «No llores, corazón. Es solo un vaso». Pero Victoria no se la estaba llevando. «Necesita aprender a tener más cuidado», saltó. «Siempre está rompiendo cosas». Miré a Emma. Realmente la miré, y vi algo que me revolvió el estómago. Esta no era la primera vez que la culpaban por un accidente. Esta no era la primera vez que la hacían sentir como si todo fuera su culpa. «Está bien», le susurré a Emma mientras limpiaba el vidrio. «No hiciste nada malo». Victoria me escuchó y sus ojos destellaron con enojo. «Perdón, pero no necesito consejos de crianza de la servidumbre». La servidumbre, en 37 años de mesera, me han dicho muchas cosas. Pero algo sobre la forma en que dijo la servidumbre, como si fuera menos que humana, como si no mereciera respeto básico, me pegó diferente ese día. Tal vez fue porque había visto a Felipe rondando afuera como algún tipo de investigador privado. Tal vez fue porque estas 3 niñas hermosas claramente estaban siendo usadas como peones en cualquier juego que Victoria estuviera jugando. O tal vez fue solo porque estaba cansada hasta los huesos, hasta el alma, de ser invisible. «Señora», dije, parándome lentamente, el vidrio roto en mi trapo. «Los accidentes pasan. Es solo una niña». Victoria también se paró, su cara roja de enojo y alcohol. «¿Me estás cuestionando cómo disciplino a mis hijas?» «No estoy cuestionando nada», dije, manteniendo mi voz calmada a pesar del temblor en mis manos. «Solo estoy diciendo que no hay necesidad de hacer llorar a una niñita por jugo derramado». Fue ahí cuando las cosas se pusieron realmente feas. Victoria empezó a gritar sobre personal incompetente y sobre cómo el restaurante debería contratar gente que supiera cuál es su lugar. Exigió hablar con el gerente. Amenazó con dejar malas reseñas en línea. Dijo que se aseguraría de que me corrieran. Y durante todo esto, 3 niñitas se sentaron en ese gabinete llorando, sin entender por qué los adultos en su mundo siempre estaban tan enojados, siempre tan malvados. Doña March se acercó. Le echó un vistazo a la bolsa de diseñador de Victoria y sus zapatos caros, e inmediatamente empezó a disculparse. No conmigo, con ella, con la mujer que acababa de atacar verbalmente a una de sus empleadas por mostrar bondad a una niña. «Lamento mucho la molestia», dijo Marge, su voz aceitosa con el tipo de sinceridad falsa que reservaba para clientes con dinero. «Por supuesto que no le cobraremos su comida. Y me aseguraré de que esto no vuelva a pasar». Me quedé ahí parada cargando esa toalla llena de vidrio roto y me di cuenta de que en los ojos de Marge yo valía menos que unos huevos benedictinos gratis. «Ruth», dijo Marge sin voltearme a ver, «¿por qué no vas a limpiar la estación del café?» Era una expulsión, una forma de quitarme de la situación antes de que pudiera empeorarla, antes de que le pudiera costar dinero al restaurante. Me alejé, pero no sin antes atraer la mirada de Emma y darle una pequeña sonrisa. Dejó de llorar por solo un momento y me sonrió de vuelta,
y en ese instante me sentí más valiosa de lo que me había sentido en meses. Pero el daño estaba hecho. Victoria me había marcado como problemática, y en un mundo donde las propinas pagan la renta y las quejas de clientes te pueden costar tu trabajo, ser marcada como problemática es una sentencia de muerte. Pasé el resto de mi turno esperando a que cayera el otro zapato. No tardó mucho. Felipe finalmente regresó adentro, pretendiendo que acababa de regresar del baño. Se deslizó en el asiento junto a Victoria y vi cómo ella inmediatamente se lanzó a su versión de lo que había pasado. Su voz estaba animada, dramática, pintándome como algún tipo de empleada hostil que la había faltado al respeto y había alterado a las niñas. Desde donde estaba parada detrás del mostrador, pude ver la cara de Felipe mientras escuchaba. Se veía escéptico al principio, volteando a verme con algo que podría haber sido curiosidad. Pero Victoria era persuasiva. Tenía lágrimas en los ojos mientras describía lo traumatizadas que habían estado las niñas, lo poco profesional que había sido yo, lo insegura que se sentía en un restaurante que empleaba gente como yo. Y lentamente, vi la expresión de Felipe cambiar de escepticismo a preocupación a enojo. Llamó a Marge. No pude escuchar toda la conversación, pero caché lo suficiente para saber lo que estaba pasando. Victoria estaba exigiendo que me corrieran, no solo que me regañaran, que me corrieran. Y Felipe, con sus cientos de millones en activos y su influencia en la comunidad empresarial, la estaba respaldando. Marge siguió asintiendo, disculpándose, asegurándoles que la situación sería manejada apropiadamente. Cuando se alejó de su mesa, su cara estaba sombría. Me hizo señas de que la siguiera a la oficina de atrás, un cuartito apretado que olía a cigarrillos viejos y desesperación. Las paredes estaban cubiertas de certificados del Departamento de Salud y pósters de leyes laborales que nadie nunca leía. «Ruth», dijo, sin voltearme a ver, «tenemos un problema». Puse la cafetera que había estado cargando y doblé mis manos enfrente de mí. Después de 37 años en la industria de servicios, aprendes a reconocer la conversación que termina con un finiquito. «Esa mujer está muy molesta», continuó Marge. «Dice que fuiste grosera con sus hijas, que cuestionaste su forma de criar enfrente de otros clientes». «Marge, eso no fue lo que pasó», dije, pero levantó una mano para pararme. «No importa lo que pasó, Ruth. Lo que importa es lo que ella dice que pasó. Y está amenazando con publicar sobre esto en redes sociales, dejar malas reseñas, tal vez hasta contactar corporativo». El café de Doña Marge era independiente, así que no había corporativo que contactar, pero no señalé eso. Cuando la gente tiene dinero, encuentra formas de hacer amenazas que suenan más espantosas de lo que son. «Está pidiendo tu trabajo», dijo finalmente Marge, y su novio. Aparentemente es un empresario importante. El tipo de cliente que no nos podemos dar el lujo de perder. Pensé en las lágrimas de Emma, en el vidrio roto que no fue su culpa, en 37 años de tragarme mi orgullo y aguantar cualquier abuso que viniera porque necesitaba el sueldo. «¿Entonces me estás corriendo?», pregunté. Marge finalmente me volteó a ver, y por solo un momento, vi algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos. Pero se fue rápidamente, reemplazado por el cálculo frío que viene de manejar un negocio con márgenes ajustados. «Lo siento, Ruth. De verdad lo siento. Pero tengo que pensar en el restaurante». Asentí. ¿Qué más podía hacer? ¿Discutir? ¿Suplicar? Recordarle que había trabajado ahí durante 6 años sin una sola queja, que había cubierto turnos cuando otra gente se reportaba enferma, que había entrenado empleados nuevos y me había quedado hasta tarde para ayudar con el inventario. Nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era que una mujer con dinero había decidido que yo era prescindible. Me desaté el delantal lentamente, doblándolo cuidadosamente antes de ponerlo en el escritorio de Marge. Era un ritual que había realizado 2 veces antes en mi carrera, y nunca se hacía más fácil.
Quitarme ese delantal se sentía como mudar mi piel, dejándome en carne viva y expuesta. «Necesito recoger mis propinas de hoy», dije. March asintió y me entregó un sobre con tal vez 20 pesos en billetes arrugados. No suficiente para hacer mella en mi renta, apenas suficiente para víveres de la semana. Caminé de vuelta por el comedor para conseguir mi abrigo del closet de empleados. El restaurante se había quedado callado, como se quedan los lugares cuando la gente siente drama pero no se quiere involucrar. Victoria y Felipe todavía estaban en la mesa 7, y mientras pasé por su mesa, escuché a Victoria susurrando urgentemente en su teléfono otra vez. Las trillizas estaban coloreando otra vez, sus lágrimas ya olvidadas como las lágrimas de los niños siempre lo están. Emma volteó mientras pasé y me dio otra de esas sonrisas desgarradoras que las niñas de 4 años les dan a los adultos en los que confían. Quería pararme, decirle que era una niña buena, que el vidrio roto no fue su culpa, que merecía ser amada y protegida, no usada como peón en cualquier juego que los adultos en su vida estuvieran jugando. Pero no podía. Ya no era empleada del café de Doña Marge. No tenía derecho de hablarles a los clientes. No tenía derecho de interferir. No tenía derecho de preocuparme por 3 niñitas que probablemente olvidarían mi cara antes de que se acabara el día. Así que salí al frío de noviembre, mi aliento formando nubes en el aire gélido, y me pregunté qué chingados iba a hacer ahora. Tenía 58 años con educación de preparatoria y la espalda jodida. Vivía en un departamento de estudio en la Doctores, tomando el metro línea 2 al trabajo cada mañana porque no podía permitirme un coche. Mi hija vivía en San Diego y me hablaba tal vez 2 veces al año. Mi ex esposo se había vuelto a casar con alguien 30 años menor y había empezado una nueva familia, dejándome con nada más que algunos muebles y un montón de deuda médica de su infarto, 3 años antes de que se finalizara nuestro divorcio. Tenía 87 pesos en mi cuenta de cheques, un congelador lleno de cenas congeladas y ninguna perspectiva de otro trabajo en una ciudad donde los restaurantes querían meseras jóvenes y bonitas que trabajaran por propinas y mantuvieran la boca cerrada cuando los clientes las trataran como basura. Pero mientras estaba parada en esa esquina fría, viendo el tráfico arrastrarse por Insurgentes, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba llorando. Debería haber estado devastada, entrando en pánico sobre cómo iba a pagar mi renta, cómo iba a sobrevivir hasta encontrar otro trabajo. Pero en lugar de eso, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Durante 37 años, me había tragado cada insulto, cada comentario condescendiente, cada observación cruel de gente que pensaba que su dinero los hacía mejores que yo. Había sonreído cuando quería gritar, había asentido cuando quería pelear, había desaparecido en el fondo cuando quería pararme y exigir respeto. Y durante 37 años, me había dicho a mí misma que así eran las cosas, que ese era el precio que pagabas por sobrevivir cuando eras una mujer sin título universitario, sin conexiones, sin ninguna de las ventajas que hacen la vida más fácil. Pero parada ahí en el frío, me di cuenta de que tal vez había algo peor que perder un trabajo que odiabas. Tal vez había algo peor que estar quebrada y asustada e incierta sobre el futuro. Tal vez lo peor era pasar toda tu vida pretendiendo que no importabas. Empecé a caminar hacia la estación del metro, mis manos metidas profundamente en los bolsillos de mi abrigo, mi mente corriendo con posibilidades que no me había permitido considerar en años. ¿Y si no buscaba otro trabajo de mesera? ¿Y si hacía algo diferente, algo que no requiriera sonreír cuando la gente me tratara como mugre? Era un pensamiento loco. A los 58, la mayoría de la gente no se reinventa. Se quedan con lo que conocen, lo que es seguro, lo que paga las cuentas. No toman riesgos o persiguen sueños o se imaginan que la vida podría ser diferente de como siempre ha sido. Pero mientras bajaba a la estación del metro, me encontré pensando en una conversación que había tenido con mi hija la última vez que me había hablado. Me había estado platicando de su trabajo en una firma de mercadotecnia en San Diego, sobre las horas largas y los clientes demandantes y la presión constante de probarse a sí misma.
A veces pienso en abrir mi propia cafetería, había dicho. Algún lugar pequeño y acogedor, donde la gente realmente quiera estar, en lugar de algún lugar donde tengan que estar por el trabajo. Me había reído en ese momento. Le dije que estaba loca por dejar un sueldo fijo para perseguir alguna fantasía. Pero ahora, montada en el metro de regreso a mi departamento vacío, me pregunté quién era realmente la loca. Tal vez era la mujer que pasó casi 4 décadas dejando que otra gente dictara su valor. Tal vez era la mujer que aceptaba ser tratada como mueble porque tenía mucho miedo de imaginar ser tratada como ser humano. Tal vez era la mujer que acababa de ser despedida por mostrar bondad a una niña y que ya estaba planeando pasar la mañana del día siguiente viendo los clasificados para otro trabajo donde pudiera ser invisible y prescindible y olvidada. El tren llegó a mi estación y subí las escaleras de vuelta al nivel de la calle, mis piernas pesadas con agotamiento y posibilidad. Tenía una decisión que tomar. Podía seguir haciendo lo que siempre había hecho. Encontrar otro restaurante, ponerme otro delantal, sonreírle a más gente que me veía como nada más que un sistema de entrega para su comida y bebidas. O podía intentar algo diferente, algo que me daba más miedo que estar quebrada me daba miedo. Algo que requería que creyera que valía más de lo que me habían enseñado a creer. Esa noche, me senté en mi departamento pequeñito con una taza de café instantáneo y un bloc de hojas rayadas que había encontrado en el cajón de mi cocina. En la parte superior de la primera página escribí: ¿qué quiero? Era una pregunta que no me había hecho en tanto tiempo que había olvidado cuál podría ser la respuesta. Quiero importar, escribí. Quiero ser vista. Quiero despertarme en la mañana sin temer el día que viene. Quiero servir a gente que aprecie lo que hago en lugar de gente que me vea por debajo de su atención. Quiero crear algo en lugar de solo sobrevivir algo. La lista siguió por 3 páginas, y con cada línea sentí algo moviéndose dentro de mi pecho. No exactamente esperanza. Eso se sentía muy peligroso, muy probable que llevara a decepción. Pero tal vez la posibilidad de esperanza. Tal vez la oportunidad de descubrir quién podría ser Ruth cuando no estuviera ocupada siendo invisible. Me quedé dormida en mi sillón esa noche, el bloc apretado en mis manos, soñando con cafeterías y clientes que me sonrieran de vuelta cuando yo les sonriera. Cuando me desperté la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamarle a mi hija. ¿Mamá? Sonaba sorprendida. Usualmente no le hablaba a menos que algo estuviera mal, y apenas eran las 7 de la mañana en la costa oeste. «Mija», dije, mi voz todavía ronca del sueño. «Platícame de esa cafetería que mencionaste». Hubo una pausa larga. Luego, «Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo», dije. «Me corrieron ayer». Le platiqué toda la historia, sobre Victoria y las trillizas, sobre Felipe escondido afuera de la ventana, sobre las lágrimas de Emma y la cobardía de Marge y los 37 años de acumular indignidades que me habían llevado a este momento. Cuando terminé, mi hija se quedó callada por mucho tiempo. «Mamá», dijo finalmente, «estoy orgullosa de ti». ¿Orgullosa de mí? Perdí mi trabajo porque no pude mantener la boca cerrada. «No», dijo, y su voz era fuerte de una forma que no había escuchado en años. «Perdiste tu trabajo porque defendiste a una niñita que estaba siendo tratada mal. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Eso es algo de lo que estar orgullosa». Hablamos por 2 horas esa mañana, más tiempo del que habíamos hablado en meses. Me platicó de planes de negocios y préstamos para pequeños negocios, de la cuenta de ahorros que había estado construyendo por años con el sueño de abrir su propio lugar. «¿Qué tal si lo hacemos juntas?», preguntó. «¿Qué tal si juntamos nuestros recursos y abrimos algo pequeño? No en el DF. La renta está muy cara. Pero tal vez en algún lugar más pequeño, en algún lugar que realmente nos podamos permitir». Estaba loco. Era arriesgado. Era todo lo que había pasado mi vida adulta evitando. «Déjame pensarlo», dije. Pero ya lo estaba pensando. Estaba pensando en la sonrisa de Emma
y la crueldad de Victoria, y la expresión culpable de Felipe cuando se dio cuenta de que había estado viendo una actuación. Estaba pensando en 37 años de sueños de otra gente y cómo se sentiría perseguir los míos. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde que era lo suficientemente joven para creer que el mundo me debía algo. Fui a la biblioteca. La biblioteca Vasconcelos era enorme, intimidante, llena de libros y computadoras, y gente que se veía como si perteneciera ahí de formas que yo nunca había. Pero encontré la sección de negocios y pasé 4 horas leyendo sobre préstamos para pequeños negocios y administración de restaurantes y lo que se necesita para convertir un sueño en realidad. Los números eran desalentadores. La tasa de fracaso para restaurantes era astronómica. La competencia era feroz. Y yo no tenía experiencia manejando nada más complicado que una sección de mesas en un sábado ocupado por la mañana. Pero también tenía algo que la mayoría de la gente no tiene cuando está empezando un negocio. Sabía exactamente cómo se sentía ser tratada mal por gente en la industria de servicios. Sabía lo que los clientes querían porque se lo había estado dando por décadas. No solo comida y bebidas, sino respeto, bondad, un momento de conexión humana en su día. Sabía lo que se sentía ser invisible, lo que significaba que sabía lo poderoso que podía ser hacer que alguien se sintiera visto. Esa tarde, algo inesperado pasó. Tocaron a la puerta de mi departamento, lo cual fue suficientemente inusual que casi no abrí. En mi barrio, los visitantes inesperados usualmente eran malas noticias. Pero cuando miré por la mirilla, vi a un hombre en traje caro cargando un sobre Manila. Era Felipe Kensington. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta, viéndolo por la rendija. «Señora». Se pausó, dándose cuenta de que no sabía mi apellido. En todo el drama en el restaurante, nadie se había molestado en presentarme como algo más que la mesera. «Patterson», dije. «Ruth Patterson». «Señora Patterson, me pregunto si podría hablar con usted unos minutos. Hay algo que necesito platicar con usted sobre lo que pasó ayer». Estudié su cara por la rendija en la puerta. Se veía cansado, mayor de lo que se había visto en el restaurante. Había ojeras bajo sus ojos y una tensión en sus hombros que hablaba de una noche sin dormir. «Si esto es sobre que me quede callada sobre lo que sea que vi en la fonda», dije, «no se preocupe. No tengo la costumbre de andar chismeando sobre los clientes». Sacudió la cabeza. «Eso no es. Esa no es la razón por la que estoy aquí. ¿Puedo pasar? Por favor». A pesar de mi mejor juicio, quité la cadena y abrí la puerta. Felipe entró a mi departamento pequeñito y vi sus ojos recorrer los muebles de segunda mano, la televisión chica, la mesa de la cocina que también hacía de escritorio. Si estaba juzgando mi situación de vivienda, se lo guardó. «Señora Patterson», dijo, «le debo una disculpa. Eso no era lo que había estado esperando. Hablé con la gerente del restaurante después de que se fue ayer», continuó. «También hablé con varios otros clientes que fueron testigos de lo que pasó. La versión de los eventos que Victoria me dio fue, digamos que estaba incompleta». Le hice señas de que se sentara en mi sillón, pero se quedó parado, el sobre Manila apretado en sus manos. «Lo que realmente pasó», dijo, «fue que usted mostró bondad a una niña asustada, y Victoria usó esa bondad como excusa para que la corrieran porque estaba apenada de su propio comportamiento». No dije nada. ¿Qué había que decir? Tenía razón. Pero el que tuviera razón no me devolvía mi trabajo. «Hay algo más», dijo Felipe. «Algo sobre Victoria que probablemente debería saber, dado que fue testigo involuntario de los eventos de ayer». Extendió el sobre Manila. «Estas son fotos tomadas por un investigador privado que contraté el mes pasado. Victoria no es solo mi novia, señora Patterson. Es mi ex esposa. Y esas no son sus hijas». El cuarto se sintió como si se hubiera ladeado. Tomé el sobre con manos temblorosas y miré el contenido. Las fotos eran claras.
profesionales, condenatorias. Victoria reuniéndose con un hombre que no reconocí en lo que parecía ser el lobby de un hotel caro. Victoria con las trillizas, pero también con su madre verdadera, una mujer que se veía exhausta y desesperada. Victoria entregando sobres gruesos de efectivo. Victoria en su teléfono, gesticulando enojada mientras la madre verdadera de las trillizas se sentaba en un carro con lágrimas corriendo por su cara. Ha estado chantajeando a su madre verdadera, explicó Felipe, su voz pesada con disgusto. La mujer, se llama Sara, está pasando por una batalla de custodia con su exesposo. Él tiene dinero, conexiones, tiene un equipo de abogados caros. Sara trabaja 2 trabajos y apenas puede pagar la renta, mucho menos honorarios legales. Levanté la vista de las fotos. ¿Qué tiene que ver esto con Victoria? Victoria se ofreció a ayudar a Sara con honorarios legales y vivienda temporal para ella y las niñas, pero la ayuda venía con condiciones. Sara tenía que dejar que Victoria pasara tiempo con las niñas, las llevara a lugares, esencialmente pretender ser su madre cuando Victoria necesitara impresionar a alguien. Las piezas empezaron a caer en su lugar. Alguien como usted. Felipe asintió sombríamente. Había estado hablando de querer hijos, sobre lo importante que era la familia para mí. Victoria vio una oportunidad de presentarse como la madre potencial perfecta. Ha estado llevando a esas niñas a lugares públicos, restaurantes, parques, cualquier lugar donde pudiera ser vista con ellas, construyendo una narrativa de sí misma como una figura maternal devota. Pero usted sospechaba algo. Sabía que algo andaba mal. Las niñas nunca parecían completamente cómodas con ella. Estaban demasiado bien portadas, demasiado cuidadosas a su alrededor, como si tuvieran miedo de cometer errores. Se pausó. Como Emma ayer, cuando derramó ese jugo. Pensé en las lágrimas de Emma, en la forma en que Victoria le había agarrado la muñeca, en lo rápido que las otras niñas habían empezado a llorar también. ¿Qué está sacando de esto?, pregunté. ¿Además de impresionarlo a usted? La expresión de Felipe se oscureció más. Dinero. Mi dinero. Estábamos discutiendo un compromiso financiero significativo, una inversión conjunta en una cadena de restaurantes de lujo. Victoria estaba presionando por una sociedad que le habría dado acceso a varios millones de pesos de mis activos. Dinero que decía que quería invertir en un fideicomiso para sus hijas. Pero no son sus hijas. No, y Sara, su madre verdadera, no tenía idea de lo que Victoria estaba planeando. Pensó que solo estaba proporcionando servicios temporales de niñera a cambio de ayuda legal. No sabía que Victoria estaba usando a sus hijas para defraudarme. Me sentí mareada del estómago. Esas 3 niñitas hermosas, siendo usadas como utilería en el elaborado juego de estafa de Victoria. Sara, desesperada por quedarse con sus hijas, siendo manipulada por alguien que vio su desesperación como una oportunidad. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté. Felipe estuvo callado por un momento largo, viendo por mi ventana pequeña al horizonte de la Ciudad de México en la distancia. Porque usted es la única persona que se le enfrentó, dijo finalmente. Ayer, cuando estaba siendo cruel con Emma, a usted no le importaron las consecuencias. Solo vio a una niña que necesitaba protección y trató de dársela. Y me corrieron por eso. Sí, la corrieron por hacer lo correcto mientras todos los demás en ese restaurante, incluyéndome a mí, ignoramos lo que estaba pasando o lo empeoramos. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un cheque que puso en mi mesa de la cocina. Esto no va a deshacer lo que le pasó ayer, pero podría ayudar mientras está buscando otra posición. Agarré el cheque y casi lo dejé caer. Era por 10,000 pesos. Señor Kensington, no puedo aceptar esto. Por favor, dijo. No es caridad, es pago parcial por un servicio. ¿Qué servicio? Necesito que testifique sobre lo que presenció ayer. El trato de Victoria hacia esas niñas, su comportamiento en el restaurante.
Cualquier otra cosa que vio o escuchó que pueda ser relevante para probar que me ha estado defraudando. Puse el cheque cuidadosamente. ¿Va a hacer que la arresten? Voy a asegurarme de que Sara recupere a sus hijas sanas y salvas y que Victoria enfrente las consecuencias por lo que hizo. Pero necesito testigos. Gente que vio cómo interactuó con esas niñas, cómo las trató cuando pensó que nadie importante estaba viendo. Pero usted estaba viendo, vio las mismas cosas que yo. Felipe sacudió la cabeza. Yo estaba escondido afuera, tomando fotos por una ventana. Mi testimonio solo no será suficiente, especialmente ya que soy la supuesta víctima del fraude. Necesito testigos independientes. Gente que no tenga nada que ganar de que Victoria sea expuesta. Pensé en las lágrimas de Emma, en la forma en que Victoria me había hablado como si fuera menos que humana. En Sara, trabajando 2 trabajos mientras alguien más usaba a sus hijas para robar millones de pesos. ¿Qué les pasa a las niñas si Victoria va a la cárcel? Regresan con su madre donde pertenecen. Y Sara obtiene la ayuda legal que necesita para pelear su caso de custodia. Ayuda legal de verdad, no del tipo que viene con condiciones. Agarré el cheque otra vez. 10,000 pesos era más dinero del que jamás había tenido en mis manos al mismo tiempo. Era 6 meses de renta, 1 año de víveres, una oportunidad de tomarme tiempo averiguando qué venía después, en lugar de buscar frenéticamente otro trabajo de mesera. Pero más que eso, era una oportunidad de ayudar a 3 niñitas que habían sido usadas como peones por un adulto que debería haberlas protegido. «¿Está bien?», dije. «Voy a testificar». El alivio de Felipe era visible. «Gracias. Debería saber que esto se podría complicar. Victoria tiene dinero, conexiones, abogados que van a tratar de desacreditarla como testigo». Me reí, pero no fue un sonido feliz. «Señor Kensington, he sido desacreditada toda mi vida adulta. Soy una mesera de 58 años con educación de prepa y 87 pesos en mi cuenta de cheques. ¿Qué más me pueden quitar?» Durante las siguientes semanas, aprendí que me podían quitar bastante. Los abogados de Victoria inmediatamente se pusieron a trabajar tratando de destruir mi credibilidad. Desenterraron la deuda médica de mi ex esposo, los préstamos universitarios de mi hija, cada lucha financiera que había enfrentado, y la presentaron como evidencia de que estaba testificando por dinero en lugar de por la verdad. Sugirieron que era una ex empleada resentida, buscando venganza contra una cliente inocente. Cuestionaron mi memoria, mis motivos, mi carácter. Pero cometieron un error crucial. Subestimaron cuánto la gente como yo tenemos que perder, y lo poco que nos importa perderlo cuando hay niños en juego. El caso hizo titulares en los círculos empresariales de México. Inversionista millonario en criptomonedas. Acusa a exesposa de elaborado esquema de fraude con niños. El patrimonio neto de Felipe fue reportado como cerca de 200 millones de pesos, la mayoría en Bitcoin y otros activos digitales que lo habían convertido en uno de los billonarios más jóvenes de la ciudad. El escándalo era lo suficientemente jugoso para atraer atención mediática, lo que significó que los reporteros empezaron a averiguar sobre el pasado de Victoria. Lo que encontraron fue un patrón de apuntar a hombres ricos, presentarse como la pareja perfecta y luego manipularlos para quitarles sumas significativas de dinero. Sara, la madre verdadera de las trillizas, se presentó con su historia. Había estado trabajando como enfermera de turno nocturno y limpiadora de casas de fin de semana, tratando de ahorrar dinero para abogados para pelear la demanda de custodia de su ex esposo abusivo. Cuando Victoria se le había acercado con una oferta de ayuda, había parecido un milagro. «Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad», le dijo Sara a los reporteros con lágrimas. «Pero estaba tan desesperada por mantener a mis niñas a salvo. Habría hecho cualquier cosa». La batalla de custodia que Sara había estado peleando era contra un hombre que había sido físicamente abusivo hacia ella y emocionalmente manipulador con sus hijas. Había estado usando su riqueza y conexiones para hacer la vida de Sara un infierno.
amenazando con quitarle las trillizas al único padre que realmente las amaba. Victoria había visto los reportes de periódicos sobre el caso de custodia y reconoció una oportunidad. Se había acercado a Sara con promesas de honorarios legales y vivienda temporal, gradualmente escalando sus demandas hasta que Sara se encontró esencialmente rentando a sus hijas como utilería en la elaborada actuación de Victoria. Me dijo que era solo por unas horas cada vez, le explicó Sara a la corte, que las necesitaba para eventos sociales, para impresionar socios potenciales de negocios. Dijo que la ayudaría a hacer conexiones que nos podrían beneficiar a todas a la larga. Pero el plan verdadero de Victoria era mucho más elaborado. Había estado construyendo una narrativa de meses de sí misma como madre devota, completa con publicaciones en redes sociales, fotos profesionales y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas con las trillizas. Las fotos que el investigador privado de Felipe había tomado eran solo la punta del iceberg. Victoria había estado documentando sistemáticamente su tiempo con las niñas, creando una historia falsa de devoción maternal que planeaba usar para acceder a la riqueza de Felipe a través de su relación falsa. Cuando testifiqué en corte, el abogado de Victoria trató de hacerme ver como mentirosa y oportunista. Pero había pasado 37 años siendo menospreciada por gente que pensaba que su dinero los hacía mejores que yo. Ser interrogada por un abogado caro en un traje de $1,000 era solo otro martes. «Señora Patterson», dijo el abogado, su voz chorreando con descendencia, ¿no es cierto que solo está testificando porque el señor Kensington le pagó $10,000? «Es cierto que el señor Kensington me dio dinero», dije calmadamente. «No es cierto que el dinero sea la razón por la que estoy testificando». «Entonces, ¿por qué está testificando?» Miré a través de la sala hacia Sara, que estaba sentada junto a Emma y sus hermanas. Las niñas estaban coloreando calladamente mientras su madre veía los procedimientos con ojos ansiosos. Porque vi a esas niñas siendo usadas como utilería en el juego egoísta de un adulto, dije. Porque vi a su madre siendo manipulada por alguien que no tenía intención de realmente ayudarla. Y porque en 37 años de mesera, he aprendido a reconocer gente que ve a otros seres humanos como nada más que herramientas para conseguir lo que quieren. ¿Y se considera calificada para hacer tales juicios sobre mi cliente? Sonreí. Realmente sonreí. Por primera vez en meses. Señor, he pasado casi 4 décadas viendo a gente interactuar cuando piensan que nadie importante está viendo. He visto negocios hechos sobre café, aventuras que empezaron sobre comidas, mentiras que se dijeron sobre cenas. Aprendes a leer a la gente cuando tus propinas dependen de entender lo que realmente quieren versus lo que están pretendiendo que quieren. Pero seguramente entiende que su perspectiva como mesera podría estar limitada. El fiscal objetó antes de que el abogado pudiera terminar, pero había escuchado suficiente. «Su señoría», dije, volteando hacia el juez, ¿puedo responder a eso? El juez asintió. «Mi perspectiva como mesera no está limitada», dije. «Es comprensiva. He visto cómo la gente trata a otros cuando piensan que esos otros no importan. He visto bondad y crueldad, honestidad y engaño, amor y manipulación. Y he aprendido que cómo alguien trata a una mesera te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter». Miré directamente a Victoria, que estaba sentada en la mesa del acusado en otro outfit caro, que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. La señorita Victoria me trató como si fuera invisible hasta el momento en que interferí con su actuación. Entonces me trató como si fuera desechable. Pero trató a esas niñas peor, como si fueran objetos que podía usar y descartar cuando hubiera terminado con ellas. El resto de mi testimonio se enfocó en los eventos específicos que había presenciado en el restaurante. Pero ese intercambio con el abogado de Victoria se volvió el momento que todos recordaron. En días, clips de mi testimonio se estaban esparciendo en redes sociales. No porque la gente estuviera interesada en los detalles legales del caso, sino porque algo sobre una mesera de mediana edad negándose a ser intimidada por un abogado caro había tocado una fibra.
Los comentarios fueron abrumadoramente de apoyo, llenos de gente compartiendo sus propias historias de ser desestimados o maltratados por gente con dinero y poder. Meseras, trabajadores de retail, empleadas domésticas, asistentes de cuidado en casa, toda la gente invisible que mantiene la sociedad funcionando mientras es tratada como si no importara. Esta mujer habló por todos nosotros, decía un comentario. Finalmente, alguien con clase les mostró a esta gente lo que es la verdadera dignidad, decía otro. Mi hija me habló llorando después de que vio la cobertura de noticias. Mamá, estoy tan orgullosa de ti, dijo. He visto ese video una docena de veces. Estuviste increíble. Solo estaba diciendo la verdad, dije. Eso es lo que lo hizo increíble. ¡Ay! El caso terminó con Victoria declarándose culpable de cargos de fraude. Fue sentenciada a 3 años de cárcel y se le ordenó pagar restitución a Felipe y compensación a Sara por el estrés emocional causado a sus hijas. Sara ganó la custodia de sus hijas, y Felipe estableció un fondo de defensa legal para ayudar a otros padres peleando batallas de custodia contra exparejas abusivas. En cuanto a mí, me encontré en una posición inesperada. Desempleada pero no sin empleo, quebrada pero no rota, invisible pero por fin vista. Los 10,000 pesos de Felipe habían sido depositados en una cuenta de ahorros que había abierto específicamente para mi sueño de la cafetería. Después del juicio, había mandado otro cheque por la misma cantidad, junto con una nota que decía: «Gracias por mostrarme lo que es el verdadero valor». Pero la verdadera sorpresa llegó unas semanas después de la sentencia de Victoria, cuando recibí una llamada de un productor de una estación de televisión de la Ciudad de México. «Señora Patterson, nos gustaría ofrecerle un trabajo». Casi dejé caer el teléfono. «¿Perdón? ¿Qué?» «Un trabajo. Estamos lanzando un nuevo segmento de defensa del consumidor, y necesitamos a alguien que entienda lo que se siente ser tratado mal por negocios y gente poderosa. Alguien que pueda relacionarse con nuestros televidentes cuando están lidiando con fraude, discriminación, abuso laboral. Pero soy mesera. Es una mesera que acaba de tumbar el esquema de fraude de un millonario. Es exactamente lo que estamos buscando». El trabajo no era glamoroso. Investigar quejas de consumidores, entrevistar víctimas de varias estafas, ocasionalmente aparecer en cámara para explicar asuntos complejos en lenguaje sencillo. Pero era trabajo estable que pagaba mejor que ser mesera. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba usando mi voz para ayudar a gente en lugar de que me dijeran que me quedara callada. 6 meses después, mi hija se regresó a la Ciudad de México. «He estado pensando en esa idea de la cafetería», dijo durante una cena en mi departamento, ahora un poco menos pequeñito. «Y creo que deberíamos hacerlo, no como una forma de hacernos ricas, sino como una forma de crear el tipo de lugar que las dos deseamos que existiera». ¿Qué tipo de lugar es ese? El tipo de lugar donde todos son tratados con respeto, sin importar cuánto dinero tienen o a qué se dedican. Donde el personal recibe un sueldo digno y se espera que los clientes se comporten como seres humanos decentes. Pasamos meses planeando, investigando, ahorrando dinero. Encontramos un espacio pequeño en la Roma Norte, un barrio que se estaba gentrificando, pero que todavía tenía suficientes familias de clase trabajadora para apreciar lo que estábamos tratando de crear. El espacio había sido un restaurante fallido, luego una panadería fallida, luego un café fallido. 3 sueños diferentes que habían muerto en la misma ubicación, víctimas de mala planeación y peor suerte. Pero teníamos algo que los dueños anteriores no habían tenido. Entendíamos lo que se sentía estar en ambos lados de la industria de servicios. Sabíamos lo que los clientes querían y lo que los empleados necesitaban, y estábamos determinadas a crear un lugar que honrara a ambos. Lo llamamos el lugar de Ruth, aunque el letrero solo decía «Café y Bondad», en letras sencillas que se podían ver desde la calle. El día de la inauguración fue aterrador. Habíamos invertido todo lo que teníamos en equipo, suministros y 3 meses de renta. Si fallábamos,
Las dos estaríamos empezando de nuevo a una edad, cuando empezar de nuevo no debería ser necesario. Pero no fallamos. Los clientes que vinieron ese primer día eran mayormente vecinos, gente caminando que tenía curiosidad sobre el lugar nuevo. Algunos claramente estaban escépticos. Otra cafetería en una ciudad llena de cafeterías manejada por gente con más entusiasmo que experiencia. Pero algo sobre la atmósfera que habíamos creado funcionó. Tal vez fueron las áreas de asientos cómodas donde la gente podía realmente relajarse, en lugar de sentirse apurada. Tal vez fue el menú que incluía comida sustancial a precios razonables junto con las bebidas de café fancy. Tal vez fue el hecho de que todos los que trabajaban ahí parecían genuinamente felices de estar ahí. O tal vez fue algo más simple. Tal vez fue el hecho de que todos los que caminaban por nuestras puertas eran tratados como si importaran. Solo contratamos gente que había estado en trabajos de servicio antes, gente que entendía lo que se sentía ser invisible. Nuestro programa de entrenamiento se enfocó tanto en tratar a los compañeros con respeto como en hacer bebidas de café. Pagamos arriba del salario mínimo, ofrecimos beneficios de salud incluso a empleados de medio tiempo, y creamos una política de que cualquier cliente que fuera abusivo con el personal sería invitado a irse y no regresar. ¿Pero qué tal si perdemos negocio?, preguntó mi hija durante nuestra primera semana. Entonces perdemos negocio, dije. Pero no nos perdemos a nosotras mismas. 3 meses después de que abrimos, Sara trajo a las trillizas por chocolate caliente y galletas. Emma, ahora de 5 años, me reconoció inmediatamente. «Eres la señora del restaurante», dijo, subiéndose a una silla en una de nuestras mesas pequeñas. Mami dijo que nos ayudaste cuando esa señora mala estaba siendo espantosa. Victoria estaba en la cárcel, y Sara había encontrado trabajo estable como enfermera practicante en una clínica de salud comunitaria. Las niñas estaban prosperando, su resistencia natural ayudándolas a recuperarse del trauma de ser usadas como utilería en la manipulación de un adulto. «¿Cómo estás?», le pregunté a Sara mientras les llevaba su pedido a la mesa. «Mejor», dijo, y algo en su voz me dijo que lo decía en serio. «Las niñas están en terapia, y yo también. Estamos aprendiendo a confiar en la gente otra vez». Emma estaba coloreando en uno de los manteles individuales de papel que proporcionábamos, el mismo tipo de mantel en el que había estado coloreando ese día en el café de Doña March, cuando su mundo había sido volteado de cabeza por la crueldad y codicia adulta. Pero esta vez, estaba coloreando en un lugar donde estaba segura, donde los adultos a su alrededor tenían sus mejores intereses en mente, donde derramar una bebida resultaría en ayuda para limpiarla en lugar de castigo. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo Sara calladamente mientras las niñas estaban absortas en su coloreo. «Por supuesto. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo por niñas que ni siquiera conocías?». Lo pensé por un momento, viendo a Emma colorear cuidadosamente dentro de las líneas de su dibujo. «Porque alguien tenía que hacerlo», dije finalmente. «Porque esas niñas merecían tener al menos un adulto en ese cuarto que las viera como más que utilería en la actuación de alguien más». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Debería haberlas protegido mejor. Debería haber sabido lo que Victoria realmente estaba haciendo. «Estabas tratando de salvar a tus hijas de alguien que las estaba lastimando», dije. «Estabas siendo manipulada por alguien que era muy buena en manipulación. Eso no te hace mala madre. Te hace una madre que estaba haciendo todo lo que podía con recursos limitados y ninguna buena opción». Durante los siguientes meses, el lugar de Ruth se volvió algo que no habíamos esperado. Un punto de reunión comunitaria para gente que a menudo se sentía invisible en el mundo exterior. Atraíamos trabajadores de la industria de servicios saliendo de turnos nocturnos, madres solteras agarrando café entre trabajos, gente mayor que solo quería un lugar donde sentarse y sentirse bienvenida, estudiantes que no podían permitirse los lugares fancy más cerca de las universidades. Los clientes ricos también venían, pero rápidamente aprendían que el dinero no les compraba trato especial. Todos esperaban en la misma fila.
Todos eran saludados con la misma calidez. Se esperaba que todos trataran a los demás con respeto básico. Un día, una mujer en traje caro hizo un berrinche cuando su orden de bebida complicada no estaba perfecta al primer intento. Exigió hablar con la gerente. Amenazó con publicar reseñas negativas en línea. Le habló a nuestro empleado, un joven trabajando para pagarse la universidad, como si fuera mugre bajo sus zapatos. Me acerqué calmadamente y le pedí a la mujer que se fuera. «¿Perdón?», farfulló. «Soy clienta». «¿Ya no?», dije agradablemente. Nos reservamos el derecho de negarnos a servir a cualquiera que trate a nuestro personal irrespetuosamente. Que tenga buen día. «¿Sabes quién soy?», exigió. «Sé exactamente quién es», dije. «Es alguien que piensa que el dinero le da el derecho de ser cruel con gente que no puede pelear de vuelta. No servimos a gente así aquí». Se fue, maldiciéndome y amenazando con demandas que nunca se materializaron. Pero se corrió la voz sobre el incidente, y en lugar de dañar nuestro negocio, atrajo más clientes. Gente que había pasado sus vidas siendo tratada mal por gente con dinero, y estaba emocionada de encontrar un lugar que no toleraba ese comportamiento. Un año después de que abrimos, mi hija y yo fuimos destacadas en un artículo de la revista Chilango sobre pequeños negocios que estaban cambiando sus barrios. El reportero me preguntó de qué estaba más orgullosa sobre el lugar de Ruth. «Estoy orgullosa de que hemos creado un lugar donde el valor de la gente no se mide por su riqueza», dije. «Donde un trabajador de la construcción recibe la misma sonrisa que un zoo, donde una madre soltera estudiando para su bachillerato es tratada con el mismo respeto que un profesor universitario». «¿Pero seguramente reconoce que algunos clientes son más valiosos para su negocio que otros?». Pensé en Victoria y su ropa de diseñador y su crueldad casual hacia niños. Pensé en Felipe y sus cientos de millones en criptomonedas y su disposición a creer lo peor de alguien que había mostrado bondad a una niña. Pensé en 37 años de que me dijeran que mi valor estaba determinado por las carteras de otra gente. «No», dije. «No creo eso para nada. Cada cliente que camina por nuestra puerta es igualmente valioso, porque son seres humanos, no por el balance de su cuenta bancaria». El artículo nos trajo más atención, más clientes, más éxito del que jamás habíamos imaginado. Pero también trajo algo inesperado, una visita de Marge. Se apareció un martes por la tarde, viéndose más vieja y más gastada de lo que recordaba. El café de Doña Marge, había escuchado por los chismes de la industria restaurantera, estaba batallando. Varios empleados de mucho tiempo habían renunciado. Los clientes se estaban quejando del servicio, y las reseñas en línea eran brutales. «Ruth», dijo, acercándose al mostrador donde yo estaba trabajando, «necesito hablar contigo». Le serví café sin preguntar qué quería y le hice señas hacia una mesa en una esquina tranquila. «Cometí un error», dijo después de que nos acomodamos en sillas que eran considerablemente más cómodas que cualquier cosa en su fonda. «Correrte fue el mayor error que jamás cometí como dueña de negocio». No dije nada. ¿Qué había que decir? Tenía razón, pero el que tuviera razón no cambiaba lo que había pasado. «Esa mujer Victoria nos destruyó», continuó Marge. «Después de que te fuiste, se corrió la voz de lo que realmente había pasado. Los clientes empezaron a mantenerse alejados, los empleados empezaron a renunciar. Nos bombardearon con reseñas en línea de gente que pensó que te habíamos tratado injustamente. Nunca dije nada malo sobre tu restaurante», le dije, lo cual era cierto. Incluso después de todo lo que había pasado, me había guardado mis opiniones sobre el café de Doña Marge. «Lo sé que no lo hiciste». Eso casi lo hizo peor. La gente siguió diciendo que había sido elegante sobre todo el asunto, mientras nosotros habíamos tirado a la basura a una buena empleada para apaciguar a una cliente que resultó ser una criminal. Marge miró alrededor de el lugar de Ruth, tomando en cuenta la multitud ocupada del almuerzo, la atmósfera cómoda, el éxito obvio de lo que mi hija y yo habíamos construido. «Te quiero contratar de vuelta», dijo. «Posición de gerente.
Beneficios completos. 50,000 pesos al año para empezar. Era más dinero del que me habían ofrecido por cualquier trabajo, más de lo que estaba ganando en la estación de televisión y la cafetería combinados. Aprecio la oferta, dije, pero no me interesa. 60,000, dijo rápidamente. Y participación de ganancias. Sacudí la cabeza. No es sobre el dinero, Marge. ¿Entonces sobre qué es? Miré alrededor de mi cafetería, viendo a mi hija entrenar a un empleado nuevo, viendo clientes de una docena de profesiones diferentes, compartiendo espacio pacíficamente, observando el tipo de interacción respetuosa entre personal y clientes que había soñado por décadas. Es sobre construir algo en lugar de solo sobrevivir algo, dije. Es sobre crear un lugar donde la gente es valorada por quien es, no solo tolerada por el dinero que gasta. Marge se fue sin ordenar comida, y nunca la volví a ver. Escuché después que había cerrado la fonda 6 meses después de nuestra conversación, sin poder recuperarse del daño a su reputación y negocio. Me sentí triste por eso, pero no culpable. Marge había tomado su decisión cuando decidió que el dinero de una cliente era más importante que la dignidad de una empleada. Las consecuencias de esa decisión no eran mi responsabilidad. 2 años después del juicio, Felipe Kensington me contactó otra vez. Esta vez, no estaba cargando sobres Manila o disculpas. Estaba cargando una propuesta de negocios. He estado siguiendo su éxito con el lugar de Ruth, dijo, acomodándose en el mismo gabinete de esquina donde había tenido esa conversación difícil con Marge. Estoy interesado en invertir en una expansión. Le serví café y me senté enfrente de él, curiosa sobre lo que tenía en mente. No estoy interesado en cambiar lo que han construido aquí, dijo rápidamente, aparentemente leyendo el escepticismo en mi cara. En lo que estoy interesado es en ayudarlas a construir más lugares como este, otros barrios, otras ciudades, lugares donde la gente trabajadora puede ir y sentirse valorada en lugar de solo tolerada. Es una idea bonita, dije, pero no estoy segura de que funcionaría a escala. Lo que funciona aquí funciona porque mi hija y yo estamos aquí todos los días, estableciendo el tono, asegurándonos de que la cultura se mantenga consistente. ¿Qué tal si pudiéramos encontrar otra gente como usted? Gente que entienda el servicio desde ambos lados, que quiera crear algo mejor que lo que existe. Durante la siguiente hora, Felipe delineó una visión que era ambiciosa y arriesgada, y completamente diferente de cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado para mi cafetería pequeña. Quería franquiciar el concepto de el lugar de Ruth, pero no de la forma tradicional. En lugar de vender franquicias a gente con dinero, quería proporcionar financiamiento y entrenamiento a gente como yo. Ex trabajadores de la industria de servicios que querían crear negocios respetuosos y sostenibles en sus comunidades. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, dijo. La mayoría vino de tener suerte con inversiones en criptomonedas. No de ninguna brillantez particular de mi parte. Quiero usar algo de eso para crear trabajos y negocios que traten a la gente como todos merecen ser tratados. ¿Por qué? Pregunté. Felipe estuvo callado por un momento, viendo por la ventana a la calle, donde gente se apuraba pasando en el frío de noviembre. Porque ver a Victoria manipular a esas niñas me enseñó algo sobre el poder, dijo finalmente. Me enseñó que tener dinero no te hace mejor que nadie más, pero sí te da la habilidad de ayudar a la gente o lastimarla. Por mucho tiempo usé mi riqueza descuidadamente. Quiero hacerlo mejor. ¿Y piensa que las cafeterías son la respuesta? Pienso que los lugares donde la gente es tratada con dignidad son la respuesta. No tiene que ser cafeterías. Podrían ser restaurantes, o tiendas, o cualquier tipo de negocio donde los seres humanos interactúan entre sí. El punto es crear espacios donde el valor de todos sea reconocido, sin importar su estatus económico. Tomó 6 meses de planeación, trabajo legal y noches sin dormir, pero eventualmente lanzamos la fundación El Lugar de Ruth.
una organización sin fines de lucro que proporcionaba préstamos de interés bajo, entrenamiento y apoyo continuo a trabajadores de la industria de servicios que querían abrir sus propios negocios. El lema de la fundación era simple: todos merecen ser vistos. Nuestra primera franquicia abrió en Guadalajara, manejada por una ex empleada de hotel llamada María, que había estado ahorrando dinero por años para abrir su propio restaurante. La segunda abrió en Monterrey, operada por una ex trabajadora de retail que quería crear una librería que recibiera a todos, no solo gente que se veía como si perteneciera en espacios literarios fancy. Para el tercer aniversario de la condena de Victoria, teníamos 12 ubicaciones de El Lugar de Ruth en 6 estados diferentes, cada una adaptada a su comunidad local, pero todas guiadas por los mismos principios: sueldos dignos, trato respetuoso y la idea radical de que cada cliente y cada empleado merece dignidad. El éxito fue gratificante, pero lo que me importó más fueron las historias que salieron de cada ubicación. La madre soltera en Guadalajara que podía llevar a sus hijos a cenar porque nuestros precios eran razonables y nuestro personal realmente disfrutaba a los niños. El señor mayor en Monterrey que venía todos los días solo para que alguien le sonriera y le preguntara cómo estaba. El estudiante universitario en Puebla que podía estudiar por horas sin ser presionado a seguir comprando cosas. «Has creado algo especial», dijo mi hija una tarde mientras estábamos cerrando la ubicación original de El Lugar de Ruth. «Has probado que tratar bien a la gente no solo es moralmente correcto, es buen negocio». Estaba limpiando mesas, el mismo movimiento que había realizado miles de veces en otros restaurantes bajo circunstancias muy diferentes. Pero esta vez, estaba limpiando mesas que me pertenecían, en un espacio que había creado, rodeada por la evidencia de un sueño que nunca me había atrevido a creer que se pudiera hacer realidad. «Lo gracioso es», dije, «pasé 37 años pensando que el éxito significaba ser capaz de tolerar ser tratada mal. Nunca me imaginé que podría significar crear un lugar donde la gente no tiene que tolerar eso». Emma y sus hermanas visitaban regularmente, su chocolate caliente semanal volviéndose una tradición que marcaba su sanación y crecimiento continuo. Emma, ahora de 7 años, estaba aprendiendo a leer y a menudo traía libros para trabajar mientras se sentaba en nuestra mesa de esquina. Una tarde, levantó la vista de su libro ilustrado y me hizo una pregunta que me detuvo en seco. «Ruth, ¿por qué esa señora era tan mala con nosotras en el otro restaurante?» Me senté junto a ella, pensando cuidadosamente sobre cómo responder una pregunta que iba al corazón de todo lo que había pasado. «Algunas personas piensan que tener dinero las hace más importantes que otras personas», dije finalmente. «Se confunden y empiezan a creer que pueden tratar mal a otros solo porque pueden permitírselo. Pero el dinero es solo papel», dijo Emma con la lógica que solo los niños poseen. «Tienes absolutamente la razón», dije. «El dinero es solo papel. Lo que importa es cómo nos tratamos unos a otros. Por eso tú y mi mami son amigas. ¿Porque nos trataste bien incluso cuando la señora mala estaba siendo espantosa?» «Exactamente por eso», dije. Emma asintió solemnemente y regresó a su libro, pero su pregunta se quedó conmigo por días. En su forma simple, de niña de 7 años, había articulado algo que me había tomado casi 60 años entender completamente, que la bondad es una decisión que no tiene nada que ver con la riqueza, y que la gente que escoge bondad son los que vale la pena conocer. En mi cumpleaños número 60, mi hija me hizo una fiesta en la ubicación original de El Lugar de Ruth. Había invitado a empleados actuales y anteriores, clientes regulares y amigos de la estación de televisión donde todavía trabajaba de medio tiempo como defensora del consumidor. Pero la invitada que más me sorprendió fue Sara, que se apareció con las trillizas y un pastel hecho en casa decorado con tazas de café y corazones. «Quisimos celebrar a la mujer que cambió nuestras vidas», dijo, abrazándome fuertemente. Mientras miré alrededor del cuarto a la gente que se había reunido para celebrar conmigo, me di cuenta de que esto era lo que el éxito realmente se veía.
No el balance de cuenta bancaria o la expansión de negocio o la atención mediática, sino las relaciones que habían crecido de momentos de escoger bondad sobre autoprotección. Felipe también estaba ahí, viéndose más relajado de lo que jamás lo había visto. El trabajo de la fundación lo había cambiado de formas que iban más allá de su cuenta bancaria. Había aprendido que regalar dinero de forma considerada era más satisfactorio que acumularlo descuidadamente. «Me has enseñado algo importante», dijo mientras la fiesta se estaba terminando. «Me has mostrado que la dignidad no es algo que puedas comprar o vender. Es algo que escoges dar y recibir». «¿Qué vas a hacer con esa lección?», pregunté. «Seguir aprendiéndola», dijo, «todos los días». Mientras la noche terminó y los últimos invitados se filtraron hacia la noche de la Ciudad de México, mi hija y yo nos quedamos paradas en la cafetería silenciosa, rodeadas por los restos de celebración, platos vacíos, servilletas arrugadas, el aroma persistente de pastel y café. «¿Eres feliz, mami?», preguntó. Era una pregunta tan simple, pero me agarró desprevenida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado si era feliz? ¿Cuándo fue la última vez que me había preguntado a mí misma? Pensé en la muchacha que había sido a los 18, llena de sueños y certezas sobre cómo se suponía que se desenvolviera la vida. Luego pensé en la mujer que había sido a los 58, invisible y exhausta, y convencida de que la supervivencia era lo mejor que podía esperar. Ahora tenía 60, parada en una cafetería que llevaba mi nombre, rodeada por evidencia de que era posible construir algo hermoso de las cenizas de algo roto. «Sí», dije, y lo decía completamente. «Soy feliz». Pero más que feliz, estaba orgullosa. Orgullosa de negarme a volverme amargada a pesar de décadas de ser tratada mal. Orgullosa de defender a esas niñas incluso cuando me costó mi trabajo. Orgullosa de tomar el riesgo de construir algo nuevo en lugar de conformarme con algo seguro. Principalmente, estaba orgullosa de negarme a quedarme invisible. Esa noche, fui a casa a mi departamento, todavía pequeño, pero ahora por elección en lugar de necesidad, y saqué el blog viejo donde había escrito por primera vez mis sueños. Al final de esa lista original, agregué una línea más. Quiero ayudar a otra gente a creer que vale más de lo que les han enseñado a creer. Y luego me di cuenta de que todo en esa lista se había hecho realidad. La historia que les he contado no es realmente sobre un millonario o su exesposa fraudulenta, o incluso sobre una mesera que perdió su trabajo. Es sobre el momento cuando decides que ser invisible no es lo mismo que no valer nada. Es sobre escoger dignidad sobre seguridad, bondad sobre indiferencia, esperanza sobre resignación. Es sobre aprender que la gente que te trata mal cuando piensan que no importas, está revelando su propio carácter, no el tuyo. Más importante, es sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar menos de lo que mereces. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has sido tratado como si no importaras por tu trabajo, tu edad, tu cuenta bancaria, o cualquier otra razón que la gente usa para decidir quién merece su respeto? Cuéntame al respecto en los comentarios abajo. Comparte tu historia de encontrar tu voz, defenderte o negarte a quedarte invisible. Tu experiencia importa y alguien más necesita escucharla. Si esta historia te llegó al corazón, por favor deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra gente que necesita saber que vale más de lo que le han enseñado a creer. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Lo puedes encontrar haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te veo en la siguiente historia, donde continuaremos explorando lo que significa escoger dignidad, exigir respeto y negarse a quedarse invisible en un mundo que se lucra de hacernos desaparecer. Recuerda, importas. Siempre has importado. Y nunca es demasiado tarde para empezar a actuar como tal.